A propósito de... Claro. Ya, pero es el problema que tengo. Sí, pues a las 10:30 empieza haciendo. ¿Y quién preside? ¿Usted preside, senador? ¿Usted? Sí, pues porque... Anda tú y yo voy a seguir allá. Ahí está el presidente. ¿Pero aquí vamos a votar? Sí. Que tenemos un punto que es kinder obligatorio, está con suma urgencia y no tengo quórum. La Yarna viene atrasada y Jaime no responde. Entonces, claro, son... ¿Va a mandar un reemplazo? Ya, porque Jaime va a mandar un reemplazo, Yarna viene atrasada. Ya, pero votemos kinder y ya. Sí, pero quiere esperar a la senadora Proboste. No lo esperamos. No, sí, es tan tarde. Pero claro, son dos indicaciones. Ya, pero el punto de discordia. Creo que hay un par, hay uno nomás, no hay uno. Pero bueno, partamos con la cuenta, lo que corresponde, y tenemos invitados. Ah, bueno, y para el segundo punto hay invitados. Para el primer punto no hay invitados. Bueno, buenos días. En materia de cuenta, en primer lugar, hay una urgencia simple para el proyecto de ley que modifica la ley 20.370, General de Educación, para incorporar como uno de los objetivos de la enseñanza básica y media la educación digital. Y luego, dos urgencias suma para el proyecto de ley que está en el primer lugar de la tabla, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición de la educación parvularia, y también para el proyecto de ley que amplía el ámbito de la ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad. Esas son las materias en cuenta, señor presidente. Y la tabla, el primer proyecto es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de la educación parvularia. Está afuera la señora subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Y también, en segundo término, continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que interpreta la Ley 19.496 y modifica otras normas legales. Eso, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros varios. Ofrece la palabra. Sí, hagamos pasar a la subsecretaria y del primer punto de kinder obligatorio. Con suma urgencia vence el 26, o sea, y esto está en primer... El kinder está en segundo trámite. Segundo trámite, claro. Pero tiene que ir a la Cámara de Diputados. Claro. No me había enterado. No me había enterado. Bien. Bueno, saludamos a la subsecretaria, representantes del Ejecutivo, Subsecretaría de Educación Parvularia. Pasemos, sí, vamos directo. Perfecto. El senador García tiene que ir a Hacienda en un momento, pues están viendo reforma tributaria. Entonces, y entiendo que el senador Quintana está consiguiendo un reemplazo, pero por lo menos ya hay quórum para sesionar. Entonces, vamos a las indicaciones que tenemos. Perfecto. La votación en particular del proyecto de ley kinder obligatorio. Sí, bueno, recordarán a los señores senadores y señoras senadoras que este proyecto de ley fue aprobado en general por esta comisión y se abrió un plazo para formular indicaciones y solamente se han formulado a esta iniciativa dos indicaciones. Ambas indicaciones son de autoría
del presidente de la República. La primera indicación está en la página 11 del texto comparado y está referida a la letra B del número 8 del artículo primero de este proyecto de ley. Este artículo modifica el artículo 40. El artículo 40 de la Ley General de Educación establece que los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de cada alumno y cuando proceda el término de estudio de educación básica y media. Y ahí se agrega, por el inciso, la primera modificación, agrega la educación parvularia. Y la segunda modificación que se hace a este artículo 40 es agregar a continuación del punto aparte, que establece la frase siguiente: no obstante, la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación. Ahí agrega la siguiente oración: en el caso del segundo nivel de transición, la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tal nivel. Y acá se incorpora la indicación que aquello que está incorporando el proyecto de ley será de acuerdo a cómo lo determine el reglamento que al efecto dictará el Ministerio de Educación. Esa es la primera indicación que se ha formulado a este proyecto de ley, que es, como le digo, determinar que la aplicación de la modificación que se hace en la letra B sea de acuerdo a la forma en que lo determine el reglamento que será dictado por el Ministerio de Educación. Eso, señor presidente, es la primera indicación. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para explicar la indicación o fundamentarla. Bueno, pienso saludarlo primero, presidente, y por su intermedio a los miembros de esta comisión. Pienso, la verdad, es que se entiende. No sé si hay alguna duda con esto, pero en el fondo es permitir la creación de un reglamento para especificar cómo será la certificación de los niños que han cursado kinder. Algo que hemos dicho otras veces, pero a lo mejor conviene retomar. Hay niños que podrían no haber cursado el kinder por distintos motivos. Kinder oficial, por ejemplo, algunos que lo hayan hecho en establecimientos no reconocidos, sin reconocimiento oficial o sin autorización de funcionamiento también, pero que, por ejemplo, estén en un establecimiento tipo Waldorf alternativo y por lo tanto es dejar en un reglamento la posibilidad de que esos niños sí certifiquen. También están los niños que no hayan ido al kinder por motivos de fuerza mayor, porque no tenían un kinder cerca, porque estuvieron enfermos, por motivos de esa naturaleza. Pero también están los niños que, habiendo podido ir a un kinder, la familia no los quiso llevar. Entonces aquí lo que hemos determinado es que exista un reglamento que le dé la facultad al establecimiento para, haciendo la distinción de cada uno, porque además es una distinción que hay que detallar mucho, porque hay que también tener en cuenta la edad del niño al momento de que está llegando, en este caso, a primero básico, se tomen las determinaciones para atrás y se tomen las determinaciones tomando la historia que trae ese niño y se dé entonces un proceso de validación. Lo que nosotros aquí estamos estableciendo es que, por ejemplo, niños que hayan ido a un establecimiento tipo Waldorf alternativo, existan ciertos requisitos que permitan certificar a ese niño que haya tenido una asistencia X, un 85% de asistencia, etcétera, y que permita certificar que ese niño hizo el kinder. De lo contrario, es tomar las mismas atribuciones o de la misma forma que lo hace el mundo escolar, pero adaptado al mundo parvulario, que es que el colegio tendrá que validar a un niño al pasado ciertos meses ya en el fondo incorporarlo a primero básico y luego validar en ese niño si tiene efectivamente las habilidades, las competencias desarrolladas, está lo suficientemente estimulado para poder seguir cursando primero básico y, de lo contrario, si no es así, poder tener un diagnóstico claro que le permita al colegio cómo acompañar a ese niño en ese periodo para que tenga un buen primero básico. Entendemos acá la importancia de asistir al segundo nivel de transición como un derecho que le va a permitir a los niños desarrollarse de la mejor manera. Por eso queremos, bajo todas circunstancias, suplir de la mejor manera o con un acompañamiento en primero básico o niños que puedan realmente hacer el kinder, porque tengan la posibilidad de hacerlo, pero que sea un nivel que se haga en la práctica. Eso es lo que busca este reglamento, presidente. No importa.
Buenas. Se ofrece la palabra sobre la indicación, si hay consultas, preguntas al Ejecutivo. Sí, senador García. Presidente, yo estoy de acuerdo con la indicación, sin embargo, quería sugerir quizás algún cambio de redacción. A mí lo que no me gusta es que diga según determine un reglamento, porque en realidad la determinación está en la ley. La ley es la que dice que la certificación antes referida se limitará a dejar constancia del hecho de haberse cursado tal nivel. Entonces, yo creo que lo que aquí se pretende decir es que la forma y oportunidad de la certificación será determinada en un reglamento que al efecto dictará el Ministerio de Educación. Pero no es que la certificación se determine porque está en la ley. No sé si me explico, pero la ley es la que dice de que se tiene que... La explicación de la subsecretaria de Cuenta y el reglamento van a ser la ley, para poner la determinación. Claro, exacto. ¿Qué hacemos? Sí, conforme. No tiene ningún sentido. O sea, al contrario, estamos totalmente de acuerdo con su moción, porque no busca otra forma. No estamos buscando sí sé otro. que es el espíritu, exactamente. Exactamente, ese es el espíritu. Entonces, según determine. No, según. No, yo diría punto seguido, las formas y oportunidades de dicha certificación se determinará en un reglamento que al efecto dictará el Ministerio de Educación. Las formas y oportunidad. ¿Las formas cultural? Yo creo, ¿no? O las formas y oportunidad. La forma y oportunidad de la certificación se determinará de acuerdo al reglamento que al efecto dicte el Ministerio de Educación. Sí, yo creo. No, lo que pasa es que entiendo el propósito del senador García, pero yo no estoy de acuerdo en eso, en dejarle toda esa amplitud a un reglamento. O sea, precisamente esa es la discusión en la que debiera ser el objeto de este proyecto de ley. Y es lo que se ha eludido durante todo este tiempo. Presidente, ¿puede tomar la palabra la asesora Pilar para explicar un punto acá? Hola, por su intermedio, presidente, saludar a todos los senadores y senadoras de los presentes. Y yo creo que la confusión obedece a que la subsecretaria, cuando se refirió a la explicación, abordó dos puntos. El artículo 40 de la ley solamente se refiere a certificar el hecho de haber cursado. Entonces nos estamos refiriendo a qué porcentaje de asistencia va a tener el niño, les vamos a exigir y se va a extender un certificado. Lo que explicó a continuación la subsecretaria está en el artículo 41, que tiene que ver con el proceso de validación de aquellos niños que por causa mayor, por enfermedad, etcétera, no pudieron cursar el kinder. Y en ese caso, el artículo 41 ya existe y remite a un reglamento, por lo tanto no tenemos nada que modificar porque sí vamos a incluir en ese reglamento las causales específicas de niños que no pudieron acceder y cómo les vamos a validar este proceso de validación interna que hoy día se hace en escolar, pero que lo vamos a bajar a este nivel y por tanto no vamos a optar por hoy día para validar en escolar existen exámenes libres o validación interna. No le vamos a exigir a niños de kinder que hagan exámenes libres, sino que lo que estamos pensando es que un niño que no lo haya podido cursar por causa fortuito, causa por enfermedad, etcétera, porque no había en su lugar, porque lo hizo en el extranjero, que a diferencia de escolar existe la convalidación, pero con el nivel parvulario no hay nivelación posible, no hay convalidación porque no se dan, no es equivalente a lo que se da en nuestros países. Todo ese grupo de niños de casuística lo estamos metiendo en el concepto de validar y se llama validación interna. Entonces, ¿qué va a hacer ese niño? Se va a matricular en el colegio para entrar a primero básico y cuando entre el colegio le va a asignar una matrícula provisional, como ocurre hoy día en escolar, y al cabo de unos meses lo va a evaluar y si advirtiera que no tiene las competencias necesarias y existiendo un kinder cerca, le podrá decir que vaya a cursar el kinder y si no, el colegio tendrá que nivelarlo y darle las habilidades propias. Pero todo ese tema está en el artículo 41, que hoy día la ley ya tiene un reglamento, que es el 2272, y que nosotros tendremos que modificarlo para adscribirnos en otro nivel. Lo único que estamos diciendo acá, en el 40, es que vamos a tener que decir cómo se certifica. Entonces, certifico
que niño tal cursó el kinder en el establecimiento X y solamente le vamos a exigir ciertamente alguna asistencia y va a firmar el director. A eso está referido este reglamento para el artículo 40. No sé si se aclara algo, señora. Senador García. Es que, mira, la verdad, no sé, no, es que yo no estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Ah? Entonces, esto, además, cada una de las explicaciones profundiza las razones por las cuales esto le va a hacer daño al país, le va a hacer daño a los niños. O sea, imagínate que una persona, en el mismo ejemplo que ella daba, que venga de otra parte, vamos a tener que someterlo cuando antes bastaba solo la edad para poder entrar. Entonces ahora le agregamos burocracia. Ese es el problema. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que este proyecto busca. Con niños pequeños, de 5 años. De niños que son aisladas, de familias que probablemente ni siquiera tienen estudios, que ni siquiera conocen de este debate. Entonces, eso es la preocupación que a nosotros nos asistía y por eso es que votamos en contra de este proyecto en general también. Yo entiendo las legítimas diferencias que tenemos con la senadora en este punto, pero yo quiero volver a aclarar algo aquí que lo hemos dicho muchas veces. A lo mejor visto en papel puede sonar a que va a tener mayor burocracia, pero lo que estamos haciendo es justamente otra cosa. Lo que estamos diciendo es que niños que lleguen a primero básico, hoy día los primeros básicos del país, algunos, no todos, reciben niños que vienen de haber hecho el kinder y otros que no. Hoy día el profesor de ese primero básico no tiene ninguna obligación adicional de acoger o estimular especialmente al niño que no hizo el kinder. De hecho, lo recibe y lo une al mismo grupo de los 45, si es que tiene 45, sin hacer distinción entre ellos, no distinción discriminatoria. Yo siempre, obviamente, estoy entendiendo acá en positivo lo que hace un profesor. Lo que se va a hacer ahora, que es lo mismo que se hace en escolar, en primer lugar, es que el profesor, el colegio, a esos niños que vienen sin haber hecho el kinder, que no han tenido la posibilidad de hacer el kinder, que incluso el colegio no tiene kinder, que eso pasa hoy día, a esos niños lo que el colegio va a hacer es, a través de nosotros aquí hemos discutido mucho cuál es la palabra, porque es un test, es una evaluación, lo que sea, por supuesto, adaptado, no es una situación de estrés, ni mucho menos, para que el colegio pueda saber en qué condiciones está ese niño y justamente crear un plan de trabajo para ese niño. Creemos que aquí los niños ganan con este proyecto, porque efectivamente lo que va a hacer el colegio es preocuparse de estimular a esos niños para que puedan tener un exitoso desarrollo en un primero básico. Eso es porque creemos firmemente que la educación parvularia es esencial. Creemos que saltarse la educación parvularia produce grandes diferencias en el desarrollo posterior de los niños y niñas del país. Queremos que aumente la educación parvularia. Es por eso que el esfuerzo acá es no decir este niño no va a poder entrar a primero básico o lo vamos a someter a un estrés o es ponerle otra traba a la familia, es que el colegio tome a ese niño de una manera distinta como lo ha tomado hoy día, porque hoy día lo toma y lo incorpora dentro del listado de niños que tiene, no hace una diferencia especial. Justamente lo que busca esto es hacerse cargo de una manera distinta, con un plan de trabajo y el cual, por supuesto que esto existe y de hecho nuestra propuesta es que la subsecretaría tiene que acompañar con modelos de planes de trabajo y de la mejor manera a los colegios para que puedan hacer este trabajo con estos niños de primero básico que por algún motivo de fuerza mayor o especial no pudieron asistir al kinder. Luego decir, tenemos una cobertura muy alta, hoy día tenemos muchos cupos disponibles prácticamente en todo el país. Sin embargo, igual este proyecto considera nueva infraestructura para aquellos lugares donde efectivamente podría no haber hoy día niveles de transición 2 disponibles para esos niños. Pero lo que buscamos justamente es que la mayoría de los niños sí asista al kinder y que aquella familia que no lo lleva porque no lo considera importante, nosotros sí buscamos que esa familia sí lleve al kinder teniendo la posibilidad, por supuesto, de llevarlo. No nos estamos refiriendo acá a los casos extremos que plantea la senadora, a los cuales solo buscamos apoyarlos con un apoyo específico de parte del colegio. Muchas gracias, presidente.
Gracias, secretaria. Senadora Yasna Proboste. Presidente, yo quiero volver a insistir en que, a partir de lo que ha señalado recientemente la subsecretaria, si el propósito es que los profesores de primero básico, tal como ella lo dijo, cuando reciben a estos niños, realicen programas especiales, ¿por qué le colocamos el peso en los niños y en la familia y no lo hacemos respecto de los profesores y profesoras del primer ciclo básico? El Ministerio tiene todas las herramientas para poder desarrollar estos programas, para iniciar experiencias a través del CPIP, de apoyar a aquellos profesores que están en el primer ciclo básico. ¿Por qué hacer esta exigencia? Que, insisto, esto le va a hacer mal al país, le va a hacer mal a los niños y niñas, porque precisamente el propósito que busca o que dice buscar a través de las palabras de la subsecretaria, que es aumentar la participación, precisamente hace lo contrario. Este camino ya lo han recorrido otros países que han colocado estas exigencias y el resultado que ha tenido es la desescolarización, porque son niños, familias que no logran sortear esta barrera de ingreso. Esto antes se hacía, los niños bastaba que tenían la edad, entraban a primero básico. Si el problema es que los profesores y profesoras que los recibían no hacían un programa de adaptación especial, ¿de quién es el problema? ¿Es de los niños, de su familia, o es de la formación de los profesores, o es del trabajo? Ahí está el problema. Ahí está el objeto, lo acaba de decir la subsecretaria. Entonces, seguir insistiendo en un mal proyecto que le va a hacer mal a la educación inicial, que le va a hacer mal a los niños, realmente creo que no se condice con el espíritu que debiera tener esta comisión, al menos, presidente. Senadora Ena Fomber. Presidente, yo entiendo que aquí hay una diferencia de fondo en el proyecto que se expresó en la votación en general, ahora estamos en la votación en particular. Entiendo que esa diferencia va a persistir, se votó y yo lo que le pediría es que votemos las indicaciones porque la discusión o sea, tenemos una diferencia, yo no comparto la apreciación de la senadora Proboste, creo que este proyecto va a ser un aporte, pero entiendo que tenemos una diferencia y esas diferencias se zanjan votando, entonces votemos. Bien, sí, me parece, no sé si hay alguna otra palabra, si no ponemos en votación la indicación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 1. Senador García. A favor. Senadora Fombear. A favor. Senadora Proboste. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación son 2 votos a favor de la indicación, 2 votos en contra. Corresponde repetir la votación para producirse este empate. ¿Se repite? Repitamos la votación. Senador García, segunda votación. Señor Fombear. A favor. En contra. En contra. Se mantiene el empate y de conformidad al artículo 182 debe darse por rechazada la indicación. Toda vez que la urgencia de este proyecto vence antes de una próxima sesión, porque no hay citada sesión para la próxima semana, en consecuencia la indicación vence, la urgencia vence el día 26 de diciembre. Se da por rechazada la indicación número 1. Y luego, en la página 15 del texto comparado, está la segunda indicación que ha presentado el presidente de la República, que es agregar un artículo al proyecto, un artículo segundo al proyecto, que establece lo siguiente: aquellos establecimientos educacionales que cuenten con autorización de funcionamiento en virtud de lo establecido en la Ley 20.832 estarán habilitados para certificar la circunstancia de haber cursado el segundo nivel de transición de conformidad a lo que determina el reglamento a que alude el artículo 40, que ya no hay al reglamento en el artículo 40, del decreto con fuerza de ley, número, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que la indicación debería seguir la misma lógica de la anterior. Claro, porque esta indicación estaba en atención a la indicación 1. Claro. ¿Se da por rechazada la indicación? ¿Se da por rechazada con la misma votación por un doble empate? Claro. Perfecto. Entonces, con eso quedaría... Y pasa tendría que... Esto va a Hacienda primero. Pasa Hacienda. Sí, ahí lo recibo. Presidente, solo explicar con esto que son los jardines con autorización de funcionamiento, es decir, los privados, cuyos niños hayan hecho un kinder ahí, no son niños que no se les considera haber hecho el kinder de alguna manera. Esto es lo que estamos haciendo con este rechazo.
así porque se han rechazado otros anteriores. Lo que pasa es que la autorización de funcionamiento no certifica. Esa es la diferencia entre la AF y el RO. En su caso. Significa que va en discusión en particular Hacienda. Sí. Tiene que ir en particular Hacienda. Sí. Hay informe financiero. ¿La votación en particular que habéis pedido Hacienda? Acá no. Eran dos indicaciones solamente. La otra indicación No se del presenta. juego estaba aprobada. Están las disposiciones que no fueron objeto de indicación. Simplemente todas las indicaciones que se presentaban a este proyecto de ley. No hay más indicaciones. Y no se pidió votación separada de alguna norma. Antes de empezar la discusión, no se pidió. Entonces, no. La discusión está terminada. En Hacienda se puede pedir discusión para aquellos artículos que no han sido objeto de indicación. Pasa la discusión en particular en Hacienda, eso no... Claro, y ahí obviamente se vuelven a votar las indicaciones y se puede, lo que usted plantea, votar separadamente algún artículo que no fue objeto de indicación. Muy bien, sí, subsecretaria, y cerramos el Solo primer punto de la- que si es que hay intención de mejorar y de redactar de otra manera estas dos indicaciones que solo buscan hacerse cargo de esto, estamos absolutamente disponibles, senadora o con quien fuese. Bien, gracias, subsecretaria. Sí, el proyecto tenía urgencia suma, ¿no? Suma urgencia, claro, hasta el 26. Entonces, ahí la Comisión de Hacienda sesionará o convocará, digamos, citará para una nueva sesión. Algunos artículos, va todo. Que tiene informe financiero, ¿no? A diferencia de... O sea, no se le dice tal artículo ve usted. Y Hacienda sí determina qué artículo vio respecto de la discusión en SAP. Pero acá se manda el proyecto de subsidiariedad a Hacienda. Bien, completamos así el primer punto de la tabla y en ese sentido agradecemos la presencia de la subsecretaria y el Ejecutivo, la Subsecretaría de Educación Parvularia y aprovechamos de despedirlos. Sí. Y pasamos al segundo punto de la tabla, que es continuar la discusión del estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que interpreta la ley 19.496, modifica otras normas legales, boletín número 13.053-04. Tenemos como invitados de la Comisión Ingresa al director ejecutivo Tomás Bayón, la abogada Daniela Barrera, de la Universidad de Chile, el académico Mauricio Tapia, y habíamos dicho en la sesión anterior que no alcanzaron a responder preguntas, por si había también en esta sesión preguntas, comentarios de las exposiciones que hicieron tanto de la Fundación Nodo 21, el investigador José Miguel Sangüesa, como de Acción Educar, la directora ejecutiva Magdalena Vergara, la posibilidad ahora de complementar también o más bien responder preguntas, comentarios a sus presentaciones de la sesión anterior. Pero les damos en primer lugar la palabra a representante de la Comisión Ingresa, director ejecutivo, señor Tomás Bayón. Buenos días, presidente. Buenos días, estimada senadora. Un gusto poder compartir con ustedes información relacionada con el sistema de créditos del financiamiento de la Ley 20.027 y para esos efectos me voy a tomar unos minutos de mostrar información de contexto del sistema, la información que se dispone desde que empezó su funcionamiento allá por el año 2006 hasta el cierre del año pasado o lo que va de este año. Y a continuación, opiniones y comentarios que me gustaría compartir con ustedes respecto del proyecto de ley que interpreta la ley 19.496 y que modifica otras normas legales, entre ellas la ley 20.027 que rige el sistema de financiamiento del CAE. En ese contexto, no sé si se alcanzarán a ver bien los números, pero sí, este puntero. Desde que se inició el sistema,
el año 2006, como mencioné, hay poquito más de 1.010.000 beneficiarios que han usado este sistema de financiamiento total o parcialmente, es decir, han financiado 1 o 2 o más años de estudio de sus respectivas carreras. Se encuentran estudiando en la actualidad 450.000 de ellos y en etapa de pago ya hay 559.000 ex estudiantes o deudores del CAE, de los cuales 427.506 están egresados de sus estudios o titulados y 132.209 son desertores o tuvieron que abandonar sus estudios de educación superior antes del egreso. Del conjunto de estudiantes que logró finalizar sus estudios, hay, de este conjunto de 427.000 personas, hay 292.000 que se encuentran pagando su crédito al día y 135.000 que se encuentran en algún grado de morosidad. Morosidad que puede ser de un simple atraso en cuotas hasta que se encuentren las garantías que establece el sistema ya ejecutadas, ya pagadas. Por su parte, en lo que respecta a desertores académicos, de los 132.209, aquí la relación es bastante inversa en términos del universo que está al día, son 36.000 y en mora 95.000. Esto en términos gruesos significa que en los egresados más o menos un 70% se encuentra sirviendo su crédito actual oportunamente y un 30% presenta morosidad y es un porcentaje inverso en el caso de los desertores académicos. Esto lo establezco desde un principio porque en realidad deja en evidencia la necesidad de considerar en forma separada la realidad o la situación que afecta a cada uno de estos dos conjuntos de estudiantes. De los egresados al día, entre las personas, los ex estudiantes que están sirviendo su deuda, clasificados por egresados y por desertores, suman más o menos 320.000, 330.000 y se percibe una recaudación anual del orden de 160.000 millones de pesos que suman las cuotas que se recaudan anualmente, de los cuales aproximadamente la mitad son remesados a la Tesorería General de la República porque, como todos sabemos, y ya se ha expuesto anteriormente en esta misma comisión cómo funciona el sistema de financiamiento del CAE, la Tesorería financia una parte importante de estos créditos, aproximadamente el 50%, por eso esa cifra es la mitad. Estos 80.000 millones de pesos anuales equivalen más o menos hoy a los desembolsos necesarios para los estudiantes que se incorporan al CAE año a año, para su primer financiamiento. Y esto evidentemente implica que entonces hay un componente asociado al pago que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. La mayor cantidad de egresos por universidades la podemos apreciar en esta lámina. Está separado por género femenino y masculino y la carrera de enfermería a nivel de universidades presenta el mayor número de egresos históricos desde que empezó a funcionar el sistema de financiamiento. Le sigue psicología. En estas 15 principales carreras de egresos históricos desde que está funcionando el sistema, tenemos más o menos cerca de 100.000 egresados de universidades. Están agrupadas por carreras, así que no hay diferenciación entre universidades pertenecientes a una u otra agrupación o clasificadas por años de acreditación. Es una agrupación por carrera. En igual forma, respecto de los egresos en IP y CFT, para los efectos los hemos juntado. La primera carrera, en cuanto a egresos, es técnico en enfermería. Y le sigue bastante distante, ingeniería en prevención de riesgo. Hago mención de esto porque aquí hay otro conjunto importante de deudores CAE que
suman aproximadamente 100.000 y tenemos entonces en estas 30 carreras, 15 en universidades y otras 15 en IPI-CFT, 200.000 de los 427.000 estudiantes que manifesté en la lámina anterior de que habían egresado. 200.000 de ellos están en estas 30 carreras que estoy mostrando. Respecto de los deudores que están en mora, efectivamente, a pesar de que el incumplimiento del pago, la imposibilidad del pago, afecta mucho más a los deudores de sectores que a los egresados, en términos de número, son más los egresados, porque de 559.000 deudores de este sistema, 427.000, es decir, el 77% de ellos son egresados, lo que es una historia ya o un número bastante definitivo, porque son 559.000, 560.000 deudores, de los cuales 427.000 están egresados y la diferencia ha desertado. Por lo tanto, es importante saber que la deserción histórica de este sistema fluctúa alrededor del 23% del total de estudiantes que acceden a este sistema de financiamiento. Importante mencionar que la deserción aquí se entiende como una deserción del sistema, no de una carrera en específico. Es decir, una persona que entró en una carrera inicial puede haber financiado 1 o 2 años de esa carrera y haberse cambiado a otra. El sistema lo permite. Eso es una movilidad. Y si no egresa de ninguna carrera, efectivamente es considerado desertor. Por lo tanto, yo diría que de cada 100, en general, de cada 100 estudiantes que acceden a este beneficio, 50 egresan de la misma carrera, 25 de otra carrera y 23-25% no egresan finalmente de ninguna carrera de estudios superiores. Estamos no con prioridad 1, con prioridad única, diría yo, implementando el sistema de beneficios el sistema de reprogramación que podemos poner en marcha prontamente, que estableció la aprobación reciente de la ley de presupuesto para el 2020 y que establece la posibilidad que, previo pago de una cuota, los estudiantes que están en mora, es decir, este conjunto de beneficiarios del CAE, puedan acceder a las condiciones de estar al día. Y eso es muy importante porque inmediatamente se elimina el registro de ICOM, inmediatamente cesan las acciones de cobranza prejudicial o judicial según se trate, se rebaja la tasa de interés al 2% si es que mantiene el pago oportuno de ahí en adelante y se acoge a los beneficios que contempla el sistema, que dice en relación con no pagar más de un 10% de sus ingresos promedios del último año y suspender los pagos en caso que se encuentre en situación de desempleo o cesantía. Finalmente, insistir en que la realidad de los deudores del CAE es bien distinta unos de otros. Este cuadro, desgraciadamente, son datos a diciembre del 2018 porque el año 2019 aún no lo cerramos, pero sí sirve como referencia porque estas grandes cifras no van a cambiar mucho y se puede apreciar que el 72% de los deudores egresados tiene cuotas por valores menores o iguales a 2 UF. Están con su desviación estándar respecto al promedio, de tal manera que se puede apreciar, hasta la cuota promedio, se puede apreciar efectivamente que no constituye un valor cuota en términos absolutos tan grande, digamos, para un estudiante que logró egresar y terminar sus estudios y que supone una movilidad social positiva. En igual forma, respecto a los desertores, tampoco enfrenta una gran parte de ellos. El 79% de los desertores enfrentan una cuota menor a 2 UF. Por lo tanto, si bien hay una situación compleja, la situación compleja está en un grupo de deudores que probablemente, habiendo estudiado más de una carrera, presenten situaciones de endeudamiento un poco excesiva y cuotas que pudiesen exceder del 10% que garantiza la ley como pago máximo. Dicho eso, me voy a pasar a la etapa siguiente, que dice relación con nuestros comentarios relativos al proyecto de ley, y me voy a ir punto por punto respecto de
lo que se propone. Las cláusulas del contrato del CAE que han sido calificadas como eventualmente abusivas son los mandatos, la irrevocabilidad de los mismos y la eventual modificación de la carga de la prueba. Quiero mencionar 3 puntos que dicen relación con esto. Las cláusulas antes referidas solo fueron establecidas para facilitar el procedimiento de asignación y renovación del CAE. ¿A qué me refiero con esto? La verdad es que podría no existir los mandatos. Podría pensarse en un sistema que no tenga mandatos para ejercer la cobranza. Pero tendríamos que pensar en un sistema en que el estudiante, todos los años, de acuerdo a su avance curricular y su matrícula, tuviese que firmar un pagaré por el valor exacto de lo que necesita financiar ese año en particular. Esto, evidentemente, que son números grandes de personas que presentan necesidades de financiamiento repartidas a lo largo del país y requiere una logística bastante importante y probablemente una dificultad adicional en procesar esta información. Destacar que las bases de licitación se ha trabajado con CERNAC, están tomadas de razón por la Contraloría y no hemos sido informados formalmente de ninguna objeción al respecto, en términos de abusividad de las cláusulas que contemplan nuestro sistema documental del crédito. Y asimismo, mencionar también que de las 5 demandas que están entabladas por el supuesto uso de cláusulas abusivas, 3 de ellas ya están sentenciadas por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, en términos de que fueron rechazadas, y las otras 2 se encuentran en tramitación. Respecto del artículo 2 que modifica o suprime varios preceptos legales de la Ley 20.027, en particular el que se refiere al inciso 3 del artículo 2, la eliminación de la prohibición de otorgar créditos directamente por parte del fisco, lo que echo de menos es que obliga a definir y otorgar facultades para originar, pagar, custodiar, administrar, todo lo que implica el control de una cartera de créditos. Facultades que actualmente no han sido incorporadas en esta normativa. Esta medida tiene, en todo caso, un importante impacto fiscal porque casi duplicaría los recursos que hoy día se destinan por parte del fisco para el pago de aranceles a las instituciones de educación superior. En lo que dice relación con la supresión del numeral 1 del artículo 5, la verdad es que esta opcionalidad de que el fisco pueda venderle a terceros los créditos, especialmente para efectos de haberlos securitizado, es una opción que se desechó en sus inicios porque el fisco tenía, no sé si sigue siendo válido hasta el día de hoy, pero tenía durante el inicio, los primeros 5 o 6 años de funcionamiento del sistema, opciones de financiamiento bastante mejores que securitizar los créditos de la educación. En lo que dice relación con la supresión del numeral 5 del artículo 9, que dice relación con el mandato para descuento de remuneraciones que establece la ley, la verdad es que este mandato no ha operado en la práctica. La gran mayoría de los deudores del CAE, en su incorporación a la vida laboral, lo hacen en carácter de independiente o bien en pequeñas y medianas empresas con una alta rotación laboral y las cobranzas asociadas incluso a esos pequeños y medianos empresarios históricamente han sido dificultosas. Así que en la práctica este mandato no ha operado mucho. Y en lo que dice, con que solo tendrán derecho a acceder al beneficio establecido los deudores que no se encuentren en mora, nos parece razonable, pero hay que evaluar algún impacto fiscal asociado a esa medida. En lo que dice relación con suprimir el inciso 2 del artículo 13, esto es, en cualquier caso, las cuotas impagas del deudor, sea por cesantía o cualquier otra cosa, no prescribirán. Bueno, aquí mencionar que el cobro de las cuotas suspendidas debido al otorgamiento de suspensión del pago por cesantía se colocan al final del calendario de vencimiento y, por lo tanto, la exigibilidad del mismo va a ser nula porque van a estar todos los plazos prescritos de cobro.
Esta medida implica un costo fiscal alto porque hay 55.000 estudiantes o beneficiarios del CAE que han hecho uso de este beneficio asociado al pago, y representa más o menos 90 millones de dólares, que dejarían de poder cobrarse porque estarían las cuotas prescritas al momento en que sean exigibles. Y finalmente, el procedimiento de descuento a través del mandato es el mismo argumento que vimos recién. En lo que hice relación con la condonación total o parcial del CAE, hay un impacto fiscal enorme. La tesorería no cuenta con facultades para condonar capital asociado a créditos de sociocreencia, y la condonación total o parcial no solo afecta a los deudores, a los costos fiscales, sino adicionalmente a instituciones de educación superior por las garantías que han pagado, y a las instituciones financieras por el saldo no garantizado. Así que no solo es un costo fiscal directo, sino que hay que entrar en conversaciones con otros acreedores. Implica otro nivel de gestiones. Y en lo que hice relación con la supresión del inciso quinto, consideramos que tampoco tiene impacto respecto a la actual situación de financiamiento fiscal, ya que efectivamente el fisco no ha ejercido la facultad de vender créditos de estudiantes a terceros. El artículo 3 no me voy a referir porque solo hace mención al Fondo Solidario del Crédito Universitario. Y respecto al artículo 4, que permite o propone asimilar los mecanismos especiales de la ley concursal para enfrentar situaciones de insolvencia ante dificultades en los pagos, nosotros pensamos que la ley 20.027 tiene mecanismos para enfrentar situaciones de insolvencia o dificultades de pago, como la misma suspensión y el pago contingente al ingreso de un 10%. Aquí hay un problema bastante significativo. Si un deudor estudiante se acoge a esta ley concursal, el crédito se entiende extinguido con esta mecánica. Yo no soy de profesión abogado, pero trataré de explicarme lo mejor posible. Se entiende extinguido y lo que se extingue, por lo tanto, es la línea de financiamiento que tenía aprobada, y por lo tanto ese estudiante tendría que volver a postular al crédito después del periodo de protección financiera que establece la ley. Eso en realidad podría terminar siendo más perjudicial que facilitador del proceso de regularización de esa deuda. Y finalmente mencionar que hay costos asociados a estos procedimientos concursales que son exigibles a los deudores, como los honorarios de abogados, las costas procesales, que pueden ser significativas. Ese es los comentarios que tengo respecto a los puntos del proyecto de ley. Eso sería todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, director ejecutivo de la Comisión Ingresa, señor Tomás Bayón. Vamos a escuchar inmediatamente al académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, y luego abrimos preguntas, comentarios, y ahí hacemos pasar también a los invitados de Fundación Nodo 21 y Acción Educar a la mesa. Entonces, Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Me pidieron que comentara este proyecto de ley. Yo soy especialista en derecho de los contratos, en protección al consumidor, así es que lo que voy a decir va a abordar temas de tasas de interés, comisiones, mandatos, cuestiones que en principio no deberían ser objeto de una comisión de educación como esta, pero lamentablemente estos derechos están entregados también a los créditos, como también ocurre en otros ámbitos. Un mes antes del estallido social, nosotros hicimos en la Universidad de Chile un seminario sobre endeudamiento, donde se discutieron varias de estas cuestiones, las bolas de nieve de los créditos, en parte también los provenientes del CAE, y los problemas más generales que ocurren en eso. Por ejemplo, dábamos un dato ahí que el bien más vendido a crédito en Chile es la carne molida.
Las personas comen, se educan con crédito. Son bienes básicos. Bueno, y eso me va a permitir, si ustedes me permiten, también hacer referencia a problemas más generales que repercuten, que impactan también en el CAE. Ahora, este proyecto de ley, que me parece muy bien intencionado, y felicito a los senadores que presentaron esta moción, a los senadores Latorre, la senadora Proboste y los senadores Chaguán y Monte, se refiere a 3 cuestiones. Aborda 3 materias. La primera, algo que parece insólito, es un crédito, pero hoy día existen dudas si se le aplica o no la ley de protección al consumidor. Es decir, estamos hablando de que los estudiantes están incluso en peor situación que un consumidor de la calle. Insólito. Por eso el proyecto intenta aclarar ese punto, aplicándole explícitamente esta ley de protección de los derechos de los consumidores. En segundo lugar, la segunda materia que aborda este proyecto trata de introducir reformas sustantivas que mejoren la condición del deudor estudiante. ¿Verdad? Estos créditos CAE establecieron un sistema extraordinariamente duro para el deudor, más duro que el del derecho común, severo, con retención de sueldo, con retención de tributo, con mandatos para aquello, imprescriptibilidad, ya lo vimos. Es un deudor que es tratado muy severamente por la ley, porque así se planteó al principio, y ahí hay una lata explicación en la Comisión de Investigación Especial del Crédito CAE, donde se señalan cuáles fueron las razones de por qué se fue tan duro con los estudiantes. Porque había que interesar a la banca, esencialmente. Y a la banca se le interesa dándole garantías para que se puedan cobrar estos créditos. Ahora, esas mejoras, ese segundo grupo de propuestas, son mejoras sustantivas que yo diría que van en 2 direcciones. Una es directamente la condonación de intereses o la condonación del capital, una cuestión que está en el debate y que ha sido solicitada, que es la más radical, digamos, ayuda, contribución a aligerar la carga. Por otra parte, estas reformas sustantivas tienen que ver también con una cierta indulgencia, devolver una cierta indulgencia hacia el cobro de estos créditos hacia los estudiantes. Y ahí está la cuestión, por ejemplo, las restricciones o terminar con los mandatos irrevocables, eliminar el requisito de no estar en mora para acceder a ciertas rebajas o repactación, como se acaba de decir aquí, que está en la glosa también, a eliminar la imprescriptibilidad de los créditos, en definitiva, a tal vez acercar al deudor estudiante a la situación del deudor común. Esa es la verdad. Ahora, son mejoras, naturalmente, que van en la línea de eliminar capital o intereses, o bien de otorgar una cierta indulgencia a la persecución del cobro. ¿De mejora en el cobro? Sin duda. Son medidas que mejoran el cobro. La tercera materia tiene que ver con algo que se pronunció hace 1 mes y medio la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que estas deudas no pueden, en definitiva, entrar en los procedimientos de insolvencia. ¿Por qué? Porque una interpretación clásica del derecho es una ley especial que establece mecanismos de cobro especiales y, por tanto, no queda comprendida en la Ley General de Reemprendimiento que permite una extinción de todas las deudas. Y efectivamente, el 20 de septiembre de este año, la Corte Suprema rechazó tal posibilidad. Esa última reforma incorpora explícitamente la posibilidad, por tanto, de, en un estado de insolvencia, también incluir estas deudas. Lo que parece razonable, porque en definitiva va a quedar fuera del derecho común. O sea, se extinguen todas las otras deudas, salvo esta. ¿Por qué? Eso muestra la dureza con que son tratados los estudiantes en estos créditos. Ahora, de esas 3 materias, por tanto, ley de protección al consumidor, mejora sustantiva
ley de incorporar estos créditos a la ley de insolvencia, yo creo que cabe la pena detenerse en la incorporación de estos créditos a la ley de protección al consumidor, porque es una cuestión que no es tan simple de hacer, y lo voy a tratar de explicar brevemente. Parto diciendo que comparto la intención de incluirlo, pero les voy a mostrar cuáles son los problemas que hay atrás de esto, incluso incorporándola. Bueno, ¿qué dice el artículo primero? Dice que en el fondo es una ley interpretativa, declárese interpretado el auténtico sentido y alcance de una disposición de la ley del consumidor, que es el artículo 2 bis. Ya les explicaré qué significa ese artículo. Es un artículo que define el ámbito de aplicación de la ley del consumidor. Y por tanto, lo que pretende este primer artículo es incorporar estos créditos a la ley del consumidor, interpretando una norma de la ley de protección del derecho de los consumidores. ¿Por qué se interpreta una norma? Bueno, porque de esa forma puede tener efectos retroactivos. No afecta a las sentencias ejecutoriadas, evidentemente, pero según el artículo 9 del Código Civil, tal ley se entiende incorporada a la ley original. Una ley interpretativa se entiende incorporada a la ley original. Bueno, ese es el propósito. Ahora bien, ¿cuáles son los inconvenientes que existen de entender que se le aplica la ley del consumidor a estos créditos CAE? Los inconvenientes son dos, en verdad, que pueden hacer fracasar este propósito. El primero es que la ley de protección a los consumidores se aplica a lo que se denomina contratos por adhesión. Los contratos por adhesión son predispuestos, son redactados por el proveedor y el consumidor dice sí o no, acepta o rechaza. Esa es la categoría contractual. Frente a esa categoría contractual del contrato por adhesión existe otra que se denomina contrato dirigido. El contrato dirigido es una antigua figura del derecho civil, identificada en Chile incluso por el decano Arturo Alessandri en la primera mitad del siglo XX, que lo que quiere decir es que hay ciertos contratos donde no son las partes, ni el proveedor ni el consumidor, sino un tercero que es un órgano público el que define las condiciones de la operación. Por tanto, en otras palabras, es la ley la que redacta el contrato. Y cuando la ley es la que redacta el contrato, uno no puede decir que hay situaciones de abuso. Tal vez hay problemas con esa ley o en su relación con la Constitución. Pero no es que alguien esté abusando en la redacción de otro, porque simplemente es lo que señala la ley. ¿Ya? Es por eso que a un contrato dirigido no se le aplican en principio las cláusulas abusivas, que es lo que se pretende acá. Ahora, ¿este es o no un contrato dirigido? El año pasado me tocó participar en la comisión investigadora del CAE y me sorprendió la posición del CERNAC en la materia. El CERNAC dice, más bien categóricamente, que esto es un contrato que define la autoridad, cuyas disposiciones están en la ley y que son redactadas en definitiva por un órgano público, autónomo, pero órgano público. Y por tanto que no se aplicaría la ley de protección al consumidor. Eso no es tan así, en verdad. Sí, es cierto, hay disposiciones que están en la ley, el mandato irrevocable, por ejemplo, para cobrar sobre los sueldos, está en la ley, pero hay otras cosas que no están en la ley y que están en el contrato y que yo no entiendo por qué están. Ya voy a volver sobre eso, pero en definitiva, por ejemplo, el mandato para los pagarés es una cuestión polémica, es un abuso sistemático en Chile y ya lo voy a mencionar. Uno puede, por tanto, legítimamente pensar, mire, aquello que está en la ley y que define, en definitiva, como parte integrante del contrato, bueno, no se puede cuestionar por abusividad, pero aquello que incorpora el órgano, sea o no con los bancos, bueno, yo creo que hay buenas razones para sostener que en esa parte uno puede aplicarle el Estatuto Protector del Consumidor, en particular las cláusulas abusivas. Les recuerdo que el artículo 16, letra G de la Ley de Protección de los Consumidores, dice que se presumirá que las cláusulas de un contrato se encuentran ajustadas a las exigencias de la buena fe si los contratos a que pertenecen han sido revisados y autorizados por un órgano administrativo en ejecución de sus facultades. No es obstáculo.
también ustedes son un órgano administrativo en ejercicio de sus facultades. Entonces, si se aplica la ley del consumidor, alguien con buenos argumentos puede ir a un tribunal y decir, mira, no, este es un órgano público, visó este contrato. Y la propia ley del consumidor dice que, visado un contrato por un órgano público en ejercicio de sus facultades, no es objeto de reproche. Yo creo, no obstante, que a pesar de aquello, se abre un espacio que es discutible para, si logramos aplicar la ley del consumidor, poder sancionar ciertas cláusulas abusivas. Pero aquí nos enfrentamos a un segundo problema, que es que el artículo que quiere interpretar este proyecto de ley es el más cuestionado de la ley del consumidor, que es el artículo 2 bis. El artículo 2 bis es una originalidad chilena, mala, por supuesto, que establece, inédita en el mundo, es una cosa... yo he enseñado esto en varias otras universidades extranjeras y es insólito cuando explico esto. El artículo 2 bis dice que, después de definir el ámbito de aplicación de la ley del consumidor, dice que las normas de esta ley, de la ley del consumidor, no serán aplicables a las actividades económicas en general reguladas por leyes especiales. Y después tiene unas contraexcepciones, salvo en las materias que estas últimas no prevean, en lo relativo al procedimiento del interés colectivo. Claro. Bueno, el gran problema es que, a ver, yo les explico un poco este artículo. Este artículo está en gran medida, es el corazón del problema de la protección del consumidor en Chile. Este artículo no estaba en el texto original propuesto por el Ejecutivo que dio origen a la ley del consumidor. Fue incorporada en la discusión parlamentaria en el Senado como una manera de conciliar una indicación que se había aprobado en la Comisión de Economía, que buscaba excluir la aplicación de la ley de protección a las materias reguladas por leyes especiales, y otra indicación del Ejecutivo que quería darle carácter supletorio. Bueno. El objetivo de esta disposición es que se quería darle una mayor certeza a las actividades sujetas a legislación especial. Ahora, es una exclusión totalmente injustificada. En primer lugar, todas las actividades económicas en Chile tienen ley especial. Por tanto, usted, y me ha tocado revisarlo, publiqué un libro sobre esta materia, ámbito de aplicación de la ley del consumidor. Si ustedes van a los juicios, todos los proveedores en Chile dicen que ellos tienen ley especial y no se les aplica la ley del consumidor. Se litiga todos los días en Chile sobre la base de este artículo incomprensible, insostenible. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la legislación especial que regula las actividades económicas regula eso, la forma de ejercicio de la actividad económica y no la protección de los consumidores, no el establecimiento de un orden público de protección con sanciones, con indemnizaciones, que eso es lo que corresponde a una ley del consumidor. ¿Por qué les digo que esta situación es inédita? Porque en todo el mundo las actividades económicas tienen leyes especiales, pero todos sabemos que por sobre esa legislación especial existe un estatuto general protector. No hay problema de doble estatuto, como se dijo alguna vez en la discusión parlamentaria. Regulan materias distintas. Ahora, no puedo detenerme más ahí, pero créanme que este artículo, al que se refiere el proyecto de ley, es un artículo que genera desprotección del consumidor. Ahora bien, si se logra aprobar este proyecto de ley, por tanto, se entendería interpretado este artículo 2 bis en el sentido de que se incluirían los créditos CAE. Y por tanto, no sería una legislación especial que excluya la aplicación de la ley del consumidor. No sé si me explico. Es decir, que la ley 20.027 no sería un argumento sobre la base de ser una legislación especial para excluir la aplicación de la ley del consumidor, sino que, por tanto, interpretada se entendería incluida en la protección. Eso es. ¿Ya? Ahora, ¿y cuál es el propósito que se persigue?
para incluir en la protección al consumidor, porque la ley de protección al consumidor tiene cuestiones que se vinculan a la forma de los contratos, a los deberes de información, a las cláusulas abusivas. Bueno, yo creo que el propósito del proyecto de ley queda bastante claro y en evidencia si uno analiza el inciso segundo, que dice que son especialmente aplicables las normas del párrafo cuarto del título 2 de la Ley de Protección al Consumidor, las normas introducidas por la Ley 20.555, que es la ley del CERNAC financiero, y en especial el artículo 16 y el artículo 17b, ya los voy a explicar. ¿Qué son estas normas que en definitiva parece ser el propósito explícito de este proyecto? Bueno, aplicarle las cláusulas abusivas, eso es. Ese es el propósito. Aplicarle la legislación del consumidor en aquello relativo a las cláusulas abusivas, esencialmente artículos 16 y 17 de la Ley del Consumidor. Y si uno analiza, bueno, ¿cuáles son las cláusulas abusivas? Usted lo mencionó muy bien, que se denuncian al menos como abusivas. Bueno, son esencialmente dos. Este sería el problema que se quiere resolver con esto, de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor. Uno, la inversión de la carga de la prueba. Lo que ocurre es que el contrato CAE, disponible en línea, en su cláusula 10ª, dice: corresponderá siempre al deudor probar los abonos o pagos que hubiese efectuado a los créditos. El estudiante debe probar el pago. Y eso se ha visto como una inversión de la carga de la prueba. En verdad, lamento decirlo que no lo es. La legislación común, el Código Civil, establece en el artículo 1698 que incumbe probar la extinción de una obligación a quien alega aquello. Y quien alega la extinción es siempre el deudor. Por tanto, no es que se esté invirtiendo la carga de la prueba, sino que es la carga de la prueba que nos grava a todos. No hay un perjuicio particular ahí. Yo estuve tratando de averiguar de dónde apareció este problema. Porque en verdad cuando uno paga, uno toma resguardo de guardar el recibo. El que paga mal paga dos veces, un viejo, que en el derecho civil. Bueno, aparentemente los problemas no son numerosos en esta materia. Por ahí se menciona en la comisión investigadora del crédito CAE que existirían algunos bancos que habrían perdido algunas bases de datos. Bueno, esos errores administrativos no se pueden atribuir al consumidor, al deudor, según la ley del consumidor. Pero tal vez existan otros antecedentes, pero lo que yo pude encontrar en la investigación y en la información disponible, no veo que exista un gran problema o que sea un problema masivo esto de que se pierden los datos y que hay gente que pagó y no puede demostrar que pagó, ¿me entiendes? No veo que sea un problema y en todo caso, les digo, es la regla del artículo 10 de la cláusula 10ª del contrato CAE, es la regla general del derecho civil y que afecta a todas las personas. Ahora, por tanto, ¿cuál sería entonces la otra cláusula abusiva que se denuncia en estos contratos? Bueno, la cláusula abusiva, y aquí está el corazón de la abusividad, es la cláusula de los mandatos en blancos, de los pagarés en blanco, de los mandatos irrevocables. En dos palabras, estos mandatos son mandatos abiertos que otorga el consumidor deudor estudiante a el proveedor, el banco en definitiva, para que complete pagaré en su nombre y representación y así constituya un título ejecutivo el acreedor que pueda en un procedimiento rápido terminar con el embargo y remate de bienes. Eso es. Ahora, y si me permiten, yo tengo que explicar cuál es la situación de los mandatos en blanco en Chile, porque esto es un problema general. Y se lo explico, por favor, brevemente, sin abusar del tiempo. En el derecho privado siempre hemos entendido que los mandatos entre proveedores y consumidores son ilícitos. Ilícitos, todos. ¿Por qué? Porque el mandato es una gestión que envuelve la confianza en el otro. Es un encargo de confianza. Y uno no puede confiar en aquel que tiene el interés contrapuesto a uno. Uno no puede confiar, ¿me entienden? Y menos para decidir algo tan importante como la constitución de garantía. Antes de la reforma del CERNAC financiero, muchos escribimos lo anterior, de que era una práctica condenable en el derecho privado
siempre, desde tiempos inmemoriales, se ha condenado el conflicto de interés. Y en el mandato que otorga un consumidor deudor a un proveedor hay un conflicto de interés, porque esa persona, el mandatario, no va a cumplir el encargo fielmente en beneficio del mandante, que es la lógica del mandato, sino que lo va a cumplir en su propio beneficio. Eso siempre lo entendimos ilícito, lamentablemente lo digo. Y tal vez no era la intención, pero la reforma del CERNAC financiero introdujo buenas modificaciones legales, sobre todo en términos de información en productos crediticios, artículo 17 y siguiente, la ley del consumidor. Pero terminó saneando la práctica de los mandatos. ¿Por qué? Porque estableció directamente que debía informarse la existencia de los mandatos, artículo 17 de la letra G, sus finalidades, mecanismos de rendición de cuentas, etcétera. Es decir, legitimó los mandatos, lamentablemente. Ahora bien, uno puede decir que en principio, por tanto, los mandatos parecen lícitos, pero, atención, a continuación introdujo esa ley del año 2011, denominada el CERNAC financiero, una disposición que era muy relevante para la protección de los consumidores y que es precisamente a donde apunta este proyecto de ley. Allá voy. La disposición es la siguiente. Dice, se prohíben los mandatos en blanco y los que no admitan su revocación por el consumidor. Cuando vimos esta disposición dijimos, pero qué bien. Se legitima la práctica del mandato, pero se pone límite al mandato. No se pueden, en definitiva, otorgar mandatos en blanco e irrevocables. ¡Bravo! Ahora, ¿qué son los mandatos en blanco? Es una expresión que no es jurídica, que es raro que esté en una ley, pero todos entendemos más o menos qué significa un mandato en blanco. En verdad, el mandato en blanco no es para nada en blanco. Lo que ocurre es que esos mandatos son extraordinariamente extensos en facultades y obligaciones. Cierro. ¿Qué hicieron? Y aquí voy. ¿Qué hicieron los reglamentos que regularon esta modificación legal del CERNAC financiero? Bueno, borraron con el codo lo que se escribió con la mano. Porque la ley dice que no, se prohíben los mandatos en blanco, se prohíben los mandatos irrevocables, pero los reglamentos del CERNAC, crédito hipotecario, crédito consumo, crédito tarjeta de crédito, en verdad dicen que se pueden redactar mandatos en blanco, basta que se enumeren las facultades amplias, así se hace, así lo hacemos los abogados. Y en cuanto a la irrevocabilidad, en verdad los reglamentos dicen que no se puede revocar si no se cumplen las obligaciones y de todas formas hay un plazo de 15 días. Es decir, los volvieron en irrevocables y legitimaron los mandatos en blanco. Lo hemos denunciado muchas veces, son reglamentos que son abiertamente ilegales, contradicen el texto y el espíritu de la ley. Ahora, cierro con esto. Lo que ocurre es que si la intención de este proyecto es proscribir, terminar con la práctica de los mandatos en blanco para suscribir pagaré y con eso generar título ejecutivo, lamento decirles que eso no va a lograr su objetivo, puesto que si, aun cuando se consiga aplicarle la ley de protección al consumidor a estos créditos, resulta que todos los consumidores de Chile están en desprotección frente a estas prácticas, por las razones que acabo de mencionarle. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias al académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia. Invitamos a pasar a la mesa, a la comisión, al investigador de Nuevo 21, José Miguel Sangüesa, y a la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, que, como recordábamos, la sesión anterior había quedado justo en tiempo, lograron hacer sus exposiciones, pero no pudimos compartir o hacer preguntas o comentarios. Entonces tenemos algunos minutos, un poquito más de 15 minutos para preguntas y comentarios. Ofrece la palabra tanto para los invitados del día de hoy como para los de la sesión anterior. Bien, se ofrece la palabra, preguntas, comentarios, ¿no? Nuestros invitados, invitadas.
está claro. No sé si hay algo, porque la semana pasada sobre todo quedaron muy al justo del tiempo en sus presentaciones. No sé si hay algo que quisieran complementar, tanto desde Acción Educar o Nodo 21. ¿Sí? De Acción Educar, Magdalena Vergara. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por su intermedio, presidente. Comentar un poco a propósito de las dos, más bien, intervenciones que se hicieron hoy día, porque creo que la vez pasada también fue bastante claro como un poco la aplicación. Yo al menos comenté un poco cuál es el estado actual del crédito, algo que me parece importante si es que vamos a discutir esto, hacerlo con los números que claramente cuáles son la realidad hoy día de los deudores, en fin, y quizás también decir que efectivamente este crédito es perfectible y por supuesto debe pensarse dentro de un mejor sistema de financiamiento en general hacia la educación superior, y también comentar que esto de todas maneras debiera hacerse dentro del contexto del acuerdo que ya se tomó y que va a haber una comisión, un comité técnico que se va a encargar también de investigar y de buscar ciertas soluciones al CAE. Sin embargo, y a propósito de lo que se ha comentado, parecía ser que las preguntas que se hace respecto del proyecto o del CAE en sí mismo son en principio dos. Lo primero tiene que ver si es posible o no aplicar la protección, o sea, la ley de protección al consumidor a los créditos CAE. Y la segunda pregunta viene, si es que es posible, entonces, si es que hoy día se estarían cometiendo ciertas infracciones por parte del crédito respecto de esta ley. Y en ambas respuestas cabe mencionar, en primer lugar, que está muy bien discutir la doctrina y a mí me parece muy interesante todo lo que ha sido planteado por el profesor. Sin embargo, hoy día tenemos que hacernos cargo de si, bajo la realidad que tenemos hoy día, el cómo se entiende y cómo se interpreta la normativa desde la Ley de Protección al Consumidor, desde el Código Civil y la interpretación en general del derecho, hoy día se está incumpliendo o no. Entonces, bajo esa circunstancia y conforme a lo que también yo había comentado la vez pasada, vale decir dos cosas. En primer lugar, si es que debe aplicarse o no la ley de protección al consumidor. Como bien comentó el profesor, la ley de protección al consumidor solo aplica frente a contratos de adhesión. Y los contratos de adhesión son frente a situaciones en que puede haber cierto abuso por parte de la persona. O sea, existe en el fondo una carga mayor sobre quien establece el contrato y quien lo va a firmar no tiene ninguna posibilidad de ejercer ciertos cambios. Y por tanto se podría producir cierto abuso. Cuando se habla de un crédito que establece el Estado, donde viene de una licitación, esa aplicación no es tan posible. De hecho, lo que aplicaría serían otras normativas y queda protegido bajo las protecciones propias de una ley de licitación. Y como bien comentaba, existe aquí lo que es la garantía del Estado, y no en cuanto como crédito garantía en términos financieros, sino la garantía de que es el Estado quien está estableciendo las normativas y está cumpliendo con la ley. Y acá no solamente se produce una revisión o una visación por parte de la Comisión Ingresa, quien es quien realiza las licitaciones, sino también de la Contraloría de la República. Entonces es bastante complejo decir que es la propia Contraloría o el Estado quien no estaría cumpliendo ciertas normativas propias de nuestro derecho o quisiera poner en una situación peor a los deudores frente a lo que hoy día ya comprendemos que son cláusulas propias de protección a cualquier consumidor o en cualquier crédito de consumo, etcétera. Después ahí... Y respecto a eso, algo a comentar que comentó el profesor también, que es bastante complejo decir, porque él dijo que nosotros debemos acercar al deudor del CAE al deudor común. Y eso en la práctica tiene una serie de consecuencias, porque hoy día el CAE efectivamente sí tiene muchos beneficios y por eso se presenta el CAE, porque efectivamente antiguamente lo que existía eran créditos bancarios de consumo que eran aplicados a la educación superior. Y eso provocó una serie de problemáticas como un agobio importante, abusos por parte o tasas muy altas, etcétera. Entonces, ¿qué significaría acercar al deudor común al deudor del CAE? En primer lugar, que la tasa no sea del 2% subsidiada, sino que se acerque bastante más a lo que existía antiguamente, que era una tasa del 8%. Lo segundo es que no haya suspensión por cesantía, porque en ningún banco te entrega un crédito y si es que tú no tienes, estás cesante, en el fondo te suspende o te interrumpe el pago. Lo segundo es que no habría contingencia al ingreso. Una de las cosas que más estamos peleando hoy día es la importancia que existe una contingencia al ingreso, cosa que el deudor no
pague más allá de lo cual esté capacitado para pagar. Podemos discutir si la contingencia que tenemos hoy día es o no la adecuada, pero parece muy complejo que nosotros establezcamos ese tipo de decisiones de acercar al deudor común como si hoy día el deudor del CAE estaría en peor situación. Lo cierto es lo contrario, está en una mejor situación del deudor común. Ahora, eso no quiere decir que podamos mejorarle aún más su situación, pero eso es una discusión posterior. Y bueno, respecto a la segunda pregunta que yo mencionaba al principio, si es que acaso son o no abusivas, o si es que si aplicamos la ley de protección al consumidor, estamos o no infringiendo la propia ley, es decir, si están cometiéndose los abusos por parte de la ley del CAE. En principio son 4 los mandatos que establece el CAE. Uno efectivamente está en la ley y los otros se encuentran más bien en las licitaciones que se establecen año a año y que se han ido modificando. Y si uno cabe ver las licitaciones que se hicieron en un principio a las que tenemos hoy día, son contratos que la verdad han ido avanzando bastante en garantizar mejores protecciones a los estudiantes y entregando mejor información. Entonces, el primer mandato que se refiere es la posibilidad de retención por parte del empleador de las cuotas del deudor, cosa que se pague directamente. Y eso la verdad que si uno mira el reglamento del CAE, este artículo remite al Código del Trabajo, al artículo 58 del Código de Trabajo, que establece expresamente que, aunque existan este tipo de situaciones, el empleador jamás va a poder retener o descontar el sueldo del empleador, salvo que exista un acuerdo expreso entre el empleador y el trabajador. Entonces, en primer lugar, ya esa abusividad ya dejaría de estar porque es voluntario y debe ser escrito y expreso. Y en segundo lugar, como bien comentaba Tomás Bayón de Comisión Ingresa, en la práctica eso no se ha utilizado. Entonces ya vemos que la primera cláusula importante, que es donde más se ha puesto cierta juicio sobre si existe o no protección al consumidor, vemos que en la práctica no estaría y por lo tanto sí se está cumpliendo. Y respecto a los otros mandatos que se establecen, especialmente las licitaciones, se refieren especialmente a 3. El primero es efectivamente un pagaré que en caso de que no se cumpla con la deuda se pueden ejercer la ejecución de la garantía y acelerar el crédito. Eso conforme a la Corte Suprema hoy día está permitido y no considera que la aceleración de los contratos sea una cláusula abusiva. Entonces, nuevamente, cumplimos con la ley de protección al consumidor. Y respecto de los otros 2 mandatos, se refieren principalmente a 2 posibilidades. El primero es que una vez que el banco recibe los fondos para poder, en el fondo, pagar al estudiante lo que requiere para su universidad o su instituto, en el fondo, no tenga que pasar nuevamente por el estudiante y pueda ser el banco directamente quien pague. Y el segundo se refiere a que cada año no tenga que hacer nuevamente el estudiante todos los trámites, sino que el banco puede llenar, previa a las instrucciones del estudiante, la información necesaria para solicitar los nuevos fondos al Estado. Y sobre eso se establecen 3 cosas. Uno, que son mandatos en blanco, que serían irrevocables. Lo primero, respecto a los mandatos en blanco, la propia ley de protección al consumidor sí establece qué se entiende por un mandato en blanco. Y el mandato en blanco establece, y voy a leer, que son aquellos cuyas obligaciones a contraer por el consumidor no son determinados o que no se pueden determinar conforme a las reglas que en el mismo mandato se establecen, o cuyas cláusulas no tengan por finalidad el cumplimiento de una obligación emanada del crédito de consumo. Si uno mira el crédito o el contrato propio que se hace firmar por el estudiante, la verdad es que las reglas están bastante establecidas ahí. Y lo único que faltaría por rellenar, y por eso es un mandato en blanco, son los montos que se solicitan año a año. Y que eso es por instrucción del propio estudiante. Entonces, en primer lugar, sí son determinables, porque están las reglas claras y el estudiante claramente puede llegar a la misma, en el fondo, congestión que estaría en el mandato. Y por último, también tiene como finalidad el cumplimiento de la obligación emanada del crédito. Entonces, nuevamente vemos que no se trataría de un mandato en blanco porque las instrucciones están claramente dadas. Y
tampoco son contratos que sean, o sea, mandatos irrevocables. Voy a leer nuevamente la definición. La revocación de un mandato cuya ejecución interesa al consumidor y al proveedor o a un tercero o a cualquiera de sus últimos exclusivamente podrá efectuarse una vez que estén totalmente extinguidas las obligaciones a favor del proveedor o del tercero. Y efectivamente, en caso de que se extingue aquí el cumplimiento o la obligación, el mandato sí se hace revocable. Por lo tanto, tampoco se produciría ese término. Y por último, la ley también protege a los estudiantes, al igual como lo hace con cualquier persona, en el caso de que en este tipo de mandatos u obligaciones, pagarés en el fondo, si es que no se cumple a las instrucciones que hayan recibido las obligaciones al pago de la letra, en el fondo se extingue de la obligación por parte del deudor. Entonces, la verdad es que hoy día, bajo la propia ley de protección al consumidor, no se estaría infringiendo por parte de los créditos del CAE. Y yo creo que eso es importante dejarlo claro si es que es efectivamente lo que estamos discutiendo. Y lo segundo que es necesario discutir es, bueno, ¿qué ocurre o cuáles van a ser las medidas que nosotros vayamos a poder tomar? Y eso es una discusión que es distinta a la que estamos teniendo hoy día respecto precisamente de esto y que se refiere a la segunda pata quizás que establece este proyecto de ley, que es la posibilidad que faculta la Tesorería de la República de poder condonar las deudas de los créditos, tanto el capital como los intereses. Y ahí hay una concepción importante también de cómo se entiende o cómo debe entenderse tanto la educación superior como el sistema de financiamiento. Y ahí nosotros vemos que es importante poder reflexionar o repensar cuál es el sistema que estamos teniendo hoy día respecto de la educación superior. Sin embargo, no puede estar esto acotado. Y ahí es básico. O sea, si nosotros estamos pensando en un sistema de crédito que sea complementario, podemos pensar las mejoras posibles de hacer en cuanto a capacidades de pago de los estudiantes, que sea efectivamente viable, que se haga cargo también de la calidad de la educación superior, de la posibilidad de la cobertura, en fin, pero no podemos quitarle la propia naturaleza a un sistema de créditos, que es precisamente lo que lo hace sostenible y es la posibilidad de recuperar esos créditos. Si nosotros planteamos la condonación de manera arbitraria, sin ningún tipo de condición, argumento o fundamento, básicamente lo que se hace es diluir el compromiso por parte del deudor de retribuir los fondos que se han entregado. Y eso pone en duda finalmente y en jaque un sistema de créditos como el que tenemos hoy día. Entonces, básicamente, y resumiendo, perdón por haberme alargado, pero me parecía importante aclarar los conceptos. En caso de que decidiéramos que es posible aplicar la ley de protección al consumidor, que eso ya es una discusión más bien doctrinaria, no estaríamos infringiendo la ley de protección al consumidor bajo la propia interpretación que se hace de la normativa hoy día y cómo están pensados los distintos mandatos y pagarés que establece el crédito. Y lo segundo es que me parece que es importante que podamos discutir esto en términos integrales y no de manera tan acotada, porque finalmente lo que podemos estar terminando de hacer es perjudicar un sistema que tenemos hoy día en vez de repensarlo en su totalidad. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo, investigador de Fundación Nuevo 21, José Miguel Sangüesa. Muchas gracias, senador. Bueno, dos cosas. En primer lugar, comentar algunos aspectos que se han señalado tanto en la sesión anterior como en esta respecto a la discusión del proyecto en comento. Sobre los contratos, la naturaleza de los contratos, independiente de la sin duda discusión doctrinaria que existe, que se dio bastante en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el año pasado y que plantea el profesor en esta oportunidad, hay algo que es consenso y también fue consenso en esa comisión, que es la ausencia de una institucionalidad específica con atribuciones para ejercer un rol de defensa de los deudores frente a abusos. Hay una indefensión absoluta. Ingresa no la hace, ingresa es la que fija los contratos. El CERNAC fue bien categórico en decir que no era parte del ámbito de sus competencias y lo mismo la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Respecto a la existencia de un mandato especial irrevocable y delegable para deducir cuotas del crédito, se ha planteado que es voluntario a la hora de hacerlo efectivo y que no se ha utilizado en la práctica. Creo que esa argumentación desconoce dos cosas. Lo primero es la asimetría de poder que hay entre empleadores y trabajadores. Y lo segundo es que el hecho de que no se haya utilizado no significa que no se pueda usar en el contexto de un nuevo instrumento, como de hecho ha sido incorporado en los dos últimos proyectos que han buscado reemplazar el CAE, tanto el presentado por el gobierno anterior como el actual. De hecho, el proyecto presentado por el actual gobierno se regula exhaustivamente esta figura, imponiendo sanciones al empleador que no descuente. Esto es grave y no tiene que ser relativizado, porque el hecho de que sea una posibilidad implica que se puede transformar en consulta recurrente al momento de contratar y ser, por lo tanto, una fuente potencial de discriminación a los deudores y de distorsiones significativas en la trayectoria laboral de los egresados.
Entonces, si no tiene impacto relevante, no deberían tener inconveniente en aprobarlo, entonces. Bueno, se plantea también que los mandatos para suscripción y llenado de pagarés son una práctica anclada estrictamente en la eficiencia y no son fuente ni real ni potencial de abusos. Sin embargo, la cláusula 15ª del contrato faculta a la institución financiera a llenar pagarés en el número y periodicidad que estimen conveniente y cuya suscripción, cito, no limitará, reducirá o afectará en forma alguna las obligaciones del deudor bajo el presente contrato. Lo mismo respecto del mandato para llenado de pagarés, depende exclusivamente de la voluntad del mandatario, manteniendo el mandato vigente para el llenado de, cito nuevamente, cuantos pagarés estime conveniente emitir y suscribir el acreedor de conformidad con el mandato. Esto le da un margen discrecional a la institución financiera para imputar comisiones, multas o intereses. Bueno, se plantea que el proyecto elimina la prohibición al fisco de otorgar créditos pero no se le asignan recursos y que se faculta a la tesorería condonar pero no se fijan criterios. Sobre ambos aspectos, remitirme a algo que el propio subsecretario señaló en la sesión pasada, que estas materias deberían ser parte de una discusión más amplia que deberíamos darnos respecto a qué sistema de financiamiento queremos. El punto precisamente es que podamos darnos esa discusión democrática y soberanamente sin que la ley nos imponga una barrera de entrada ni un veto a la discusión democrática. Sobre las retenciones a las devoluciones de impuestos no se habló en la sesión anterior, pero es bueno señalar que es una práctica que pone a los bancos como acreedores privilegiados, donde el afectado no puede ejercer ninguna acción, ni existe un procedimiento administrativo para que pueda oponerse, ni para que demuestre a una persona que no es deudora o que no debe lo que el banco dice que debe. Y además las instituciones financieras pueden imputar lo que estimen conveniente a la devolución, intereses, multas, comisiones, morosidades, sin que el saldo de deuda disminuya luego de efectuar las retenciones. Y esto no lo decimos nosotros, lo han dicho 12 pronunciamientos del Tribunal Constitucional acerca de esta materia. Bueno, aparte de los comentarios antes señalados, recalcar que la semana pasada dimos a conocer desde la Fundación Nodo 21, junto con el Movimiento Deuda Educativa y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una propuesta de hoja de ruta para la condonación universal de la deuda. Presentamos algunas cifras la semana pasada que dan cuenta de una simulación que hicimos que daría cuenta de un proceso de amortización anual a 25 años que equivaldría a cerca de 1/3 del presupuesto actual del CAE. Entendemos, no vamos a recalcar nuevamente las cifras, pero que el Estado debe asumir su responsabilidad por el mal diseño de este sistema y los abusos en su nombre que se han configurado, y también la banca tiene que poner de su parte asumiendo las ganancias excesivas que sobrepasaron largamente lo proyectado en el diseño de la política. En tal sentido es fundamental que se construya un acuerdo público transversal entre el Estado, bancos, instituciones financieras, instituciones de educación superior y deudores educativos, que conduzca un proceso que contemple todos los créditos administrados, regulados o promovidos por el Estado para financiar estudios superiores, tanto créditos contraídos con el Estado, deudas contraídas con instituciones de educación superior y deudas contraídas con bancos e instituciones financieras, condonando directamente lo que pueda condonar el fisco y negociando a través de este proceso de diálogo público aquello que hoy es poder en la banca. En la lógica de un proceso universal, porque entendemos que la responsabilidad del Estado es con la sociedad completa y no como una responsabilidad subsidiaria, que también debiera considerar algún tipo de reparación a quienes han pagado una parte o el total de sus deudas, como exenciones tributarias u otro tipo de compensaciones. Y finalmente, para cerrar, si bien es preciso reconstruir y ampliar la educación pública para garantizar el derecho a la educación, es fundamental que durante el año 2020, junto con iniciar un proceso de condonación universal, se ponga a término el crédito con aval del Estado. En el contexto constituyente actual, refundar y expandir la educación pública debería ser nuestro objetivo para llegar a un sistema de educación pública mayoritario, público y gratuito, financiado por aportes basales y pensado en virtud de un nuevo modelo de desarrollo. Pero mientras ello ocurre, urge terminar con el CAE y elaborar un mecanismo de transición alternativo que se base en la gradual reducción de aranceles y con un financiamiento solidario que no implique intereses. Eso, muchas gracias. Gracias. José Miguel Sangüesa, de la Fundación Nodo 21, me ha pedido la palabra el académico Mauricio Tapia. No sé si había senadora, no había solicitado. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera muy brevemente simplemente aclarar algunas cuestiones que me parecen que escapan a cómo funciona el sistema. O sea, que estamos discutiendo un proyecto que intenta nivelar un poco la situación de los deudores CAE y eliminar ciertas ventajas que se tienen en relación al deudor común. Decir que el deudor CAE está en mejor posición que un deudor de la calle, a mí me parece que no se condice con la ley ni con la realidad. O sea, la ley contiene un mandato para retener, en definitiva, sueldo, por favor. Mandato. O sea, yo creo, sinceramente, se lo digo y con todo respeto, que no está en mejor posición que un deudor, que un consumidor. En segundo lugar,
se dice que se cumple con la ley del consumidor. Yo tengo serias dudas que el contrato cumpla con la ley del consumidor. Una de dos. Se dice aquí que la ley le establece, que es un órgano público, que la Contraloría lo visa. Pero resulta que establecieron un mandato para llenar pagarés por los bancos. ¿Y eso dónde se lo autoriza la ley? Eso no está en la ley. Yo creo que si la Contraloría los visó, se equivocó. A veces cambia de criterio. Yo creo que en esa parte esos contratos son ilegales, porque no tienen autorización legal para incorporar esos mandatos para llenar pagarés. Y hago un último, es mi visión, ¿verdad? Y un último comentario: si se aplica la ley del consumidor, lo que yo quise decir es que la ley del consumidor tiene para todos los contratos crediticios estos problemas. El problema del 2 bis, el problema de que los mandatos en blanco aparecen en la ley, irrevocables, y se dice que no se pueden establecer en los contratos, pero lo que ocurre es que lo que se leyó acá son los reglamentos. Los reglamentos torcieron la mano a esa ley. Y yo recuerdo que en la discusión en este Senado de esa ley que prohibió los mandatos en blanco, hay una intervención de la senadora Allende que dice: efectivamente no podemos seguir tolerando la práctica de los mandatos en blanco que sirven incluso para llenar pagarés en representación del consumidor. Es precisamente lo que se quería prohibir. Si lo que ocurre es que los reglamentos le torcieron la mano al legislador. Y es por eso que nos encontramos con una práctica masiva. Vayan ustedes a una urgencia de una clínica y uno tiene que llenar un mandato en blanco. Masivo. Y eso es un defecto de los reglamentos, no de la ley. No de la ley en particular que salió de este Senado, que era clara en el sentido de prohibir esas prácticas. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Gracias nuevamente a todos nuestros invitados, Comisión Ingresa, Acción Educar, Nodo 21 y académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.